diapositivas no están subidas al Classroom. ¿Están subidas? La clase número 4 no. C1, C3. Ya la voy a subir entonces para que la revisemos. Bueno, chicos, revisemos el tema de... ya nos hace falta ver un poco relacionado a las vías metabólicas. Creo que eso ya lo vimos ayer, ¿verdad? Ya revisamos un poco, estábamos viendo de la nutrición deportiva. Y ahora vamos a revisar un poco acerca de la ingesta de proteína. La ingesta de proteína en una persona deportista, y por qué hablamos con ustedes de nutrición deportiva un poco de manera general, es porque muchos de sus pacientes o clientes serán deportistas, los cuales de ellos se desgarran músculos, se dan articulaciones. En ese caso, comienzan a inflamarse, sean áreas musculares o tendones también, o son afectados por algún golpe o tipo de situación neurológica también que les impide movilizarse. Y aquí resaltar la proteína. Mientras no das ejercicio una persona, pero un ejercicio de potencia, de fuerza, donde tengas que levantar más peso, hacer pocas repeticiones, o sea, una intensidad muy elevada, nuestro cuerpo necesita reparar estas. Ayer vimos también un poco de las fibras rojas y blancas, cómo utilizaban la energía. Y cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿por qué nos duelen los músculos? ¿Por qué nos duelen los músculos cuando hacemos ejercicio? Porque hay Porque contracciones uno musculares. calienta. ¿Por qué? Se rompen las fibras musculares. Exactamente, se rompen las fibras musculares. Y al romperse las fibras musculares, ¿qué sucede? Hay que repararlas. Son microfibras que no es que para nosotros podamos decir se vea rojo, esté sangrando el brazo. No es así, pero lo que sí necesitamos es prácticamente que no hay que repararlo, y justamente pues es importante después del ejercicio consumir la cantidad de proteína que estamos viendo ahora, dependiendo del ejercicio, si es un entrenamiento de resistencia, de fuerza al día, y también post ejercicio. Sí, sí, se han visto que ciertas personas toman suplementos o complementos proteicos donde no, en ese caso, se toman después, se utiliza mucho en el fisiculturismo. Son sueros de proteína, en este caso la proteína de la leche y proteína de la soya, la mayoría de los que se están revisando. Al observar esto, ¿qué necesitamos tomar en cuenta aquí? El score de proteína, por ejemplo, yo peso 90 kilogramos. Y al tener 90 kilogramos, ¿cuánto sería mi factor después de hacer ejercicio? Por eso es que vienen los scores de 25 gramos de proteína. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 90 kilogramos de peso. ¿Cuánto se multiplicaría en este caso? Inicialmente, cuando yo recién hago ejercicio, voy al gimnasio, debería multiplicar por 0.2. ¿Cuánto nos da la multiplicación por 0.2? 90 por 0.2, ¿cuánto es? 18. Y al nosotros tener eso, son 18 gramos que debo consumir después de hacer ejercicio en mi caso. Y por eso es que hay personas que utilizan estos suplementos proteicos y lo único que hacen es orinar este suplemento, que por cierto aquí en el Ecuador es muy caro. Uno de esos suplementos llega a costar 80, 100, 120 dólares, dependiendo del caso. Pero hay un gran error. La mayoría de las personas cuando va al gimnasio piensa que hay que solo pasar comiendo proteínas.
Pero si nos damos cuenta, después del ejercicio, lo que necesitaba, en mi caso, lo que yo necesito cuando recién inicio el gimnasio es 18 gramos. Pero si yo ya voy 3 meses, 6 meses y veo que mi intensidad, mi peso y toda la rutina ha aumentado, también eso mejora. ¿Cuánto sería en el intermedio, por ejemplo? 90 por 0.3. ¿Cuánto sería 90 por 0.3? 27. 27. Entonces, el score de proteína más o menos se regulariza y ese es un score de proteína que a veces tiene entre 22 y 25 gramos de proteína, mire. Hay personas que vienen después del gimnasio y piensan que al ponerle 2 o 3 va a desarrollarse más la masa muscular y no, eso es para la recuperación post ejercicio. Sobre todo los ejercicios que son ejercicios de como el fisiculturismo, como la halterofilia, ciertos ejercicios que necesitan mucho peso, el mismo CrossFit, porque comienza a levantar mucho peso y eso te ayuda para poder recuperarlo. Ahora, transportándolo a sus pacientes. Supongamos que tú tienes un mega consultorio de rehabilitación física. Y después, a tus pacientes llegan a la casa después de 2 o 3 horas. No va a ser el mismo efecto que apenas haga ejercicio contigo a la rehabilitación física, pueda consumir la parte proteica. Y eso les ayudaría muchísimo a ustedes, en este caso. A que el paciente pueda ir generando la hipertrofia, el anabolismo proteico, para que esto se pueda dar. Ya vimos las necesidades. Las necesidades en ejercicio de resistencia, se genera un equilibrio mínimo de proteína. No se necesita en gran cantidad como el fisiculturismo o la halterofilia. Eso quiero resaltar con ustedes. No se necesita consumir en gran cantidad de golpe porque nos da una diarrea o puede darnos una diarrea osmótica, como se llama, y náuseas, vómito o el exceso de proteína, lo que hace es hacer que el riñón trabaje más y que también tú orines ese exceso a través de la urea. Y los lípidos, en este caso es importante. Después, no sé quién sea Galaxy. Cuéntanos. ¿Quién es Galaxy? Ceballos. Yo, perdón, no le he puesto mi nombre. Cuéntanos. Con esto usted quiere decir que cuando yo haga una rehabilitación física a un paciente, yo le recomiende, según su peso, yo le recomiende que después de la rehabilitación ingiera los gramos de proteína que Así requiere es. Ajá. para tener una mejor recuperación. Sí, recuperación muscular y sobre todo puede generar hasta una hipertrofia, desarrollar el músculo. Por ejemplo, viene una persona de unos 70 años, ya sabemos que tiene una disminución de la masa muscular, o alguien que sencillamente no se ha podido mover por un largo tiempo. Como tú lo que necesitas es que aumente la masa muscular, porque al aumentar la masa muscular lo que genera es la mayor capacidad de movimiento. Si hay masa muscular, lo que va a suceder es menor resistencia, menor fuerza y más posibilidades de caídas y de otros riesgos en este caso. Entonces sí es importante, es la recomendación que ustedes después de la rehabilitación física le recomienden consumir, ahí sí, proteína. Antes debe consumir solo carbohidratos, durante puede consumir carbohidratos, después puede consumir también carbohidratos para renovar la reserva de glucógeno, pero antes a veces no es tan recomendable consumir tanta proteína porque, por ejemplo, hacemos trabajar mucho al riñón si vamos a trotar, por ejemplo, consumimos mucha proteína. Nuestro cuerpo no tolera el exceso de la proteína por una cuestión de ósmosis. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces se comienzan a consumir leche en polvo y les da diarrea. Comienzan así seco, leche en polvo. Y cuando comienza a consumir demasiado, al estar evaporada, todos estos nutrientes tienen que disolverse en agua. Pero como no lo disolvemos en agua, ¿qué sucede?
viene una cuestión llamada ósmosis, una relación osmótica entre la relación de los líquidos que ingresan igual y se mantienen dentro de nuestro organismo, y eso le genera a esta persona una diarrea. No está muy enfermo, pero le genera una diarrea osmótica, justamente por el exceso de proteína. Cuando consumimos, por ejemplo, una parrillada y comenzamos a consumir un pedazo de carne por acá, un pedazo de pollo por acá, un pedazo, todos estos alimentos son ricos en proteína. Y al consumir esta proteína, lo que hace es que también sacies mucho. Eso es importante también. Ahora los lípidos, en este caso es importante que se deba consumir también los carbohidratos necesarios, como el omega 3, el omega 6, el omega 9 y aún una grasa saturada, pero de forma moderada. Y esa es la reserva de energía. Una de las cosas que se pueden utilizar para ejercicios como el de Carapaz, ¿qué sucede con los ejercicios, por ejemplo, de Carapaz? Es un ejercicio de resistencia y de larga duración. Él debe consumir una gran cantidad de grasa, no solo de carbohidratos, sino una gran cantidad de grasa, porque en los ejercicios aeróbicos, por eso las personas que van al gimnasio siempre en el instructor te dice, no hagas pesas primero, haz ejercicios aeróbicos, ejercicios como el spinning, ejercicios como la bicicleta, ejercicios como ir a la caminadora y demás tipos de ejercicios, los cuales te permiten utilizar la vía de la beta oxidación de los ácidos grasos y eso vaya utilizándose no solo los carbohidratos, sino más la vía directa de los lípidos, que en este caso es la beta oxidación. El modo de elaboración puede influir en la oxidación de la grasa, de forma que correr aumenta la oxidación a mayor que el ciclismo. Por ejemplo, ¿por qué el ciclismo mayor, en este caso el atletismo? Bueno, ir a correr una carrera de resistencia, por ejemplo, gasta más que una persona que está en la bicicleta. Porque la persona que está en la bicicleta por leves momentos descansa. No es que es todo el tiempo depende de una pierna y de la otra. Hay momentos en que sí descansa, hay momentos en que no, hay momentos en que hace un sobreesfuerzo. Y por eso se utiliza la forma, cuando a veces mencionamos, ¿quieres bajar la masa grasa? Pues ve a trotar. La mayoría de las personas sale 5, 6, 7 de la mañana y se pone a trotar para utilizar sus reservas como energía. Ahora las lesiones de los deportistas, y aquí entran ustedes. Cuando los jugadores se lesionan, desean recuperarse y regresar al campo lo antes posible. El consumo de ciertos alimentos en el momento oportuno pueden aportar la energía necesaria para la rehabilitación, la recuperación de la fuerza y propiciar un restablecimiento completo, saludable y rápido. El estrés muscular origina inflamación, formación de moratones y degradación ística. A muy pocas personas se le nota cuando, no sé si ustedes han visto el rompimiento del músculo. Vamos a ver a través de un video ciertas personas que llegan a romperse un músculo y mira los colores que llegan a aparecer en este caso. Llega a tornarse la piel de ciertos colores específicos. Vamos a ver el caso del rompimiento de ciertos músculos en el deporte. Vamos a poder revisar ahora a través de este video, el cual nos va a permitir ver lo que sucede en la vida real. Ustedes van a atender a este tipo de pacientes. ¿Cuáles son estos tipos de pacientes? Pacientes que se exageran en el ejercicio, exageran en el peso, exageran en el entrenamiento y demás. Vamos a revisar un poco de este video. Hola a todos, aquí Mr. Human. Como por fin he terminado mis exámenes y mis preocupaciones en cuanto a la universidad, pues retomo el canal porque lo prometido es deuda, que además nos estamos acercando
difícil de ver y de tratar, pero muy necesario. Así que en este vídeo me he propuesto analizar lo que le ha ocurrido en el bíceps al señor Larry Wheels, porque además algunos me lo habéis pedido por Instagram, y analizando algún caso que otro, hablando incluso desde la experiencia propia, daré una serie de consejos para que tú puedas evitar que esto te pase a ti. Así que manos a la obra. Que bueno, primero antes de nada veamos lo que le ha ocurrido a Larry Wheels. Larry Wheels es una persona muy mediática, por lo que se ve básicamente obligado a estar levantando muchos kilos constantemente. Salta de un récord a otro para tener material que subir en forma de vídeos al canal y a su Instagram, porque es como se gana la vida. Lo malo de esto es que supone un enorme desgaste de su cuerpo, tendones, articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues recientemente estaba grabando un nuevo vídeo en el que estaba entrenando con las llamadas piedras de Atlas, que pesan una barbaridad y se usan en Strongman, y pasa lo que pasa. Su bíceps cede y dice: hasta aquí hemos llegado, Larry. Y ocurre un desgarre del mismo. ¿Se podría haber evitado? Pues quizá. La espalda ya estaba agotada, ya no tenía una técnica tan buena como al principio y le tocaba levantar la piedra usando más los brazos, más que la espalda, lo cual obviamente crea una tensión muy alta en los músculos del antebrazo y el bíceps, y pues sin más misterio pasa lo que estáis viendo en vuestras pantallas. El único consejo que podemos sacar de aquí es que si estáis realizando un ejercicio y por lo que sea veis que ya no tenéis la suficiente fuerza y energía para seguir haciéndolo con buena técnica, parad o bajará el peso, pero no sigáis, porque sobre todo con ejercicios de espalda, donde el bíceps trabaja constantemente de manera secundaria, puede pasaros esto el día que menos lo esperéis. El siguiente vídeo es de un canal ruso llamado Iron Rating, en el que decidieron hacer una especie de concurso a ver quién era capaz de levantar más en curl estricto de bíceps. Vale, aquí directamente empezamos mal. Empezamos mal porque el curl estricto de bíceps no es un ejercicio de competición, no es un ejercicio que sirva para medir la fuerza, ni del bíceps ni de nada, a no ser que estéis midiendo la fuerza de vuestros tendones, en cuyo caso, pues obviamente nuestro protagonista sale perdiendo, ¿no? Por desgracia. Este tipo de ejercicios de aislamiento, donde aislamos un grupo muscular, sobre todo si se trata de un músculo tan pequeño como el bíceps, que no fue creado para levantar muchos kilos, son muy lesivos, sobre todo en esta fase del movimiento que ahora estáis viendo en pantalla, donde el músculo se encuentra máximamente estirado, es donde se encuentra máximamente vulnerable, porque precisamente al estar máximamente estirado, está máximamente débil, no puede contraerse. Entonces aquí la carga rápidamente salta del músculo en sí, que no puede contraerse, está estirado, no puede hacer nada, a los tendones y a las articulaciones, que a veces podrán aguantar la carga y a veces no, y se romperán, como vemos en el vídeo. Vale, y finalmente mi experiencia propia y mis propios consejos. Yo, gracias a Dios, no he tenido desgarres como tal que no hayan sido parciales, y espero no tenerlos jamás, y pienso hacer lo imposible por evitarlos. Pero sí he tenido roturas de fibras que también son muy dolorosas, y en función de cómo de grande sea la rotura, me han tenido de 2 a 6 semanas sin poder entrenar absolutamente. Una de las cosas que terminé por excluir casi del todo de mi rutina es el agarre mixto en peso muerto, porque a pesar de dejar el brazo absolutamente relajado, sí que acababa notando algunas molestias raras, carga, y a veces no, y se rompe. Miren, por ejemplo, chicos, aquí el brazo, y aquí se nota. Hacia las articulaciones, que a veces por Mira cómo ocurre por el exceso de peso que normalmente se puede dar en muchos deportistas. Imagínate que alguien llegue, ahora eso es solo verlo de esa forma. El video no es como el segundo, el cual les voy a mostrar, y donde hay un desgarre notorio y donde se ve el pectoral como cambia. Y aquí hay una rotura del pectoral porque es uno de los músculos, bueno, es un músculo grande. Miren el bíceps, la importancia de estar muy pendientes de poder establecer las grandes diferencias que se puede dar. Pero sobre todo los músculos pequeños no están diseñados para levantar tanto peso como el bíceps, el tríceps,
bueno, diferentes. Veamos este video donde se ve a una persona, un deportista, que tiene muchísimo levantamiento. Hay ciertos deportes que solo se dedican a levantar de forma pectoral. Mira cómo le queda el músculo. Y esto esa es la importancia, mira, esa es la importancia de poder saber y que no ocurra esto. Mira, ya después de un tiempo, como es un músculo, como pueden ver aquí, bastante extenso, y al hacer esto genera es muy delicado que se pueda ir reparando, toma mucho tiempo y ustedes trabajan con esos deportistas. Por eso la recomendación para todos, por favor, chicos, no exagerar el peso. Esa es una de las cosas que a veces con dolor la gente ha aprendido, pero eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Eso es la parte de los deportistas que hemos ido viendo de a poco el día de hoy también. Pero ahora continuando, vamos a ver qué sucede. Ya la nutrición, los deportistas, ¿qué pasa con las personas que también necesitan una hidratación adicional? Por ejemplo, ¿qué pasa a las sesiones de hidratación en el deporte? Por ejemplo, los líquidos en el deporte, un equilibrio hídrico adecuado mantiene el volumen sanguíneo, que a su vez suministra sangre a la piel para la regulación de la temperatura. Como el ejercicio produce calor que es necesario eliminar del cuerpo para mantener una temperatura adecuada, una ingesta regular de líquidos es esencial. Todo déficit de líquidos en el que incurra durante una sesión de ejercicios puede poner en riesgo la siguiente sesión. El cuerpo mantiene una temperatura adecuada mediante la termorregulación. La mayoría de nosotros, cuando hace ejercicio, sobre todo en ejercicio aeróbico o en un lugar donde hace mucho calor, donde la temperatura es muy elevada, a la mayoría de nosotros llega a la casa y lo que más quiere hacer es consumir líquidos. No tiene hambre, no sé si les ha pasado. La mayoría de las personas quiere ir a consumir. Hay un tipo de jugo, hay agua en la casa, hay algo, pero... Y no sé si siente esa desesperación por tomar uno y tomar otro. Y la gente comienza, ni siquiera respira por tratar de tomar agua, porque es una necesidad, porque justamente en el proceso de ejercicio utilizaste mucha agua, utilizaste para mantener la temperatura. Nuestros músculos, al hacer la contracción muscular, eleva la temperatura. Y eso hace que de alguna manera, por eso es que cuando una persona hace ejercicio, tocamos la piel de esta persona y está caliente y tú estás a 37 grados centígrados, que es lo normal. Pero esta persona pasa a los 37 grados centígrados, sus músculos. Y por eso nuestro cuerpo trata de regular este nivel de calor a través del sudor. ¿Cómo regula nuestro cuerpo también el tema de la hidratación? A través de la ADH, la hormona antidiurética, pero sobre todo la glándula pituitaria es la que controla esta parte, el hipotálamo. Me llegan ciertos mensajes que se pueden establecer aquí. Estos mensajes que estamos viendo ahora, que de alguna manera nos permiten poder establecer el ingreso de las cosas que estamos tomando en cuenta. Pero cuando hay un exceso de agua, por ejemplo,
cuando hay un exceso de agua y el cuerpo lo comienza a eliminar. Supongamos que vamos a la sierra. ¿Qué es lo primero que haces? Teacher, no se le escucha. Por ejemplo, cuando vas a la sierra, ¿qué sucede? Tenemos aquí la oportunidad de poder establecer y poder revisar lo que estamos viendo. Les mencionaba que cuando vamos a la sierra, el primer indicador de la vasoconstricción es orinar. Tenemos vasodilatación que genera el calor, pero la vasoconstricción es la que nos genera de alguna manera el tema de el frío. Entonces, cuando hay frío, a nosotros nos da la oportunidad de poder establecer, de orinar, por ejemplo. Hay que eliminar ese exceso de agua. Otra de las cosas que se van estableciendo aquí es cuando hay en cambio, por ejemplo, haces mucho ejercicio, no has tomado agua desde el desayuno, después del almuerzo. Cuéntanos, Oriña. Doctor, tengo una consulta. Se dice que cuando una persona está haciendo actividad física, por tomar de... Activa tu audio, Oriña. Cuando hay un momento de pausa para un futbolista y este llega a tomar agua, dicen que lo posible no es tomar el agua de golpe, sino que primero mojarse los labios y luego tomar el agua. No sé qué tenga que ver eso, si sea verdad o si es aconsejable tomar el agua de una sola vez. Sí, eso no hay problema, porque igual si te mojas los labios, no es que haya un cambio. Tu cuerpo desde que llega a la lengua, a tu cavidad, es donde comienza a necesitar la cantidad de líquido. ¿Por qué tus labios están resecos? Es porque internamente la cantidad de agua se ha reducido. Y lo que necesitas es reponer. Por eso te reitero, después de ir a jugar, por ejemplo, fútbol, indoor, básquet, tú quieres ir a tomar agua, te desesperas. O sea, ya cuando llega la sed, significa que hay un déficit de agua. Porque a ti normalmente, si nosotros a veces no tomamos agua, si es que no estamos en verdad sedientos. Cuéntanos, Carlos. No, es sobre la misma pregunta. Que dicen que, y ha pasado casos, que cuando uno está agitado, sale de jugar, sale a tomar agua de un solo, toma muy rápido, se le hace una bola en el pecho y se ahoga. Si toma muy rápido, bueno, sí podría ser por tomar muy rápido, pero no quiere decir que sea normalmente el mecanismo. Hay personas que toman... Siempre aconsejan, primer sorbo, te enjuagues la boca, lo botes y ahí toma. ¿Y quién aconseja eso, Carlos? Cuando yo era deportista me decían que haga eso. Tus entrenadores. Exacto. Claro, bueno, más que sea una cuestión de absorción o no, es más una cuestión de que tu saliva, todo este sector de tu boca, tenga la posibilidad de remojarse y de que ya le envíe un mensaje a tu cerebro y que diga, bueno, ya vas a tomar el agua. Porque esa es una de las cosas, nuestro cuerpo comienza a segregar igual muchas sustancias porque necesita consumir el agua. ¿Cuál es la recomendación aquí, chicos? Es que podamos ver el tema de, por ejemplo, hay que entender que sus pacientes, la mayoría de ellos, cuando vayan a sus consultorios, a sus terapias con ustedes, pues deben de alguna manera establecer una adecuada hidratación. Eso sí tiene que estar muy claro. Cuéntanos, Dorina. Doctor, otra pregunta. ¿Hay alimentos que de verdad contrarrestren lo que es los efectos de la altura? ¿O esto solo es un mito nomás? Porque muchas personas dicen, no, que tienes que comerte esto, tienes que ponerte esto debajo de la lengua para
efectos de la altura, de la capital. Bueno, más que alimentos, hay medicamentos, sí. Hay medicamentos, sí. Pero no quiere decir, hay alimentos, no hay, porque reiteramos, es una situación atmosférica. Nosotros vivimos, ¿cuánto es la altitud de Guayaquil? A veces menos 3 metros a nivel del mar, unos a nivel del mar, otros unos pocos a nivel del mar, dependiendo de donde vivamos. Cada 200 metros hacia arriba se disminuye 1 grado de temperatura. Y al disminuirse 1 grado de temperatura, ¿qué sucede? Hace frío. Pero es la altitud. Entonces nosotros, cuando vamos a la sierra, primero por el frío y la vasoconstricción, la presión atmosférica hace que eliminemos líquidos. Y segundo, no tenemos la cantidad de glóbulos rojos. Y al no tener la suficiente cantidad de glóbulos rojos, porque vivimos en un medio que está al nivel del mar, y al no tener estos glóbulos rojos como tal, ¿qué sucede? No podemos respirar, y por eso es que la mayoría de las personas que va de la costa a la sierra tiene esta, y como mencionan, le cogió la altura, se pone pálido, sobre todo si llegas a un lugar primero y comienzas a hacer deporte o a subir una cuesta. Imagínate, tú vas de aquí a Quito, cuando muy pocas veces vas a la sierra, y estás en Quito subiendo una cuesta y te pones pálido. Y es justamente, más que por la misma altura, es porque no tienes los suficientes glóbulos rojos, porque aquí en la costa no tenemos suficientes, no necesitamos tener tanta cantidad de glóbulos rojos, porque no vivimos en un lugar elevado, un lugar con mucha altura. En cambio, en la sierra sí necesitamos tener una producción mayor de glóbulos rojos para que estos puedan transportar el oxígeno, y al transportar el oxígeno vamos a tener energía. Y como habíamos mencionado, mira la importancia de sus músculos, del sistema nervioso, mira el tema de los huesos, mira los músculos, 75% agua. Todos los órganos tienen una gran cantidad de agua que podamos consumir. Y aquí en especial, mira, músculos y articulaciones. Una hidratación adecuada lubrica las articulaciones y los músculos, ayudándonos a mejorar nuestro rendimiento físico. El tema del cerebro. El cerebro depende en gran medida del agua para trabajar de forma más correcta. Una adecuada hidratación ayuda a mantener la capacidad de concentración y de memoria. El aparato respiratorio. Ingerir agua suficiente hidrata las mucosas, la garganta, los bronquios y los pulmones, disminuyendo la probabilidad de infecciones virales. Por eso es que cuando inició el COVID, ¿qué nos decían a nosotros? Hay que hidratarse bien, justamente para que nuestras mucosas, que son como una barrera, pues se puedan mantener. El corazón, beber la cantidad adecuada de agua diaria ayuda a prevenir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los riñones, una buena hidratación, ayuda a eliminar las toxinas y desechos, reduciendo los trastornos y dolencias, como por ejemplo la litiasis renal. ¿Qué pasa con la litiasis renal? La mayoría de las personas justamente ocurre por esta falta de hidratación. El aparato digestivo, una correcta hidratación favorece la absorción y disolución de nutrientes, a la vez que facilita la digestión y activa las enzimas esenciales para suministrar energía a nuestro organismo. La temperatura, el agua ayuda a regular la temperatura del cuerpo, especialmente durante el ejercicio, ya que facilita la redistribución del calor desde tejidos activos hasta la piel y mediante el enfriamiento del cuerpo a través del sudor. El agua ayuda a la hidratación y elasticidad de la piel, pues actúa como desintoxicante y purificador de la sangre. Imagínate las funciones que se pueden ver aquí del agua. Ustedes ya deben haber hecho la consulta. Por ejemplo, ¿qué era lo que revisamos aquí? El tema de la parte hipertónica, isotónica, que eso es lo que normalmente revisamos. Aquí tenemos ciertas funciones. Cuando hablamos, por ejemplo, el glóbulo rojo, el eritrocito, así se llama, tiene un medio extracelular hipertónico, hipotónico, isotónico, puede tener esos tres medios. Lo normal es que tenga el isotónico, esa es la idea.
Pero aquí hace una relación entre el tema de la osmolaridad y la osmolaridad y el tema de los líquidos intracelulares y extracelulares. Cuando hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de este tema de decir hipertónico, isotónico, hipertónico, significa que una sustancia o en un lugar hay por ejemplo, hipertónico, hay una mayor cantidad de solutos. En el hipotónico, una menor cantidad de solutos. Es como, por ejemplo, cuando tenemos una taza de agua, una taza con agua, y le colocamos azúcar. Si le colocamos mínimamente azúcar, va a tener una isotónica o posiblemente una hipotónica y después pasamos un poco más a isotónica, pero si yo le comienzo a colocar en una taza de azúcar 5, 6, 7 cucharadas, significa que hay una cuestión, una gran cantidad de solutos en esa sustancia o en ese elemento. De ahí nace, de esta palabra, nace, por ejemplo, las bebidas hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Se utiliza la palabra hipotónica, hipo, bajo, hiperelevado, iso, se podría decir como balanceado, a veces normal también. Y una de las cosas que se van observando es el tema establecido de el hipo, significa que los carbohidratos son bajos, o sea, todo se relaciona a los carbohidratos, porque esos son los solutos que se tienen que disolver en una bebida hidratante. Y por eso tenemos acá las hipertónicas, en este caso elevados en carbohidratos. Y aquí no quiere decir que sean solo las bebidas hidratantes, unas hipertónicas, otras isotónicas, sino, por ejemplo, cuáles son las hipotónicas, las que tienen 1 a 3% carbohidratos, isotónicas de 6 a 8% carbohidratos, y mayor al 10% de concentración de los carbohidratos. Aquí ya tenemos de estas bebidas que son las hipertónicas. Mira el famoso Powerade, el Gatorade. El Gatorade tiene glucosa, por eso les envié a hacer una consulta. ¿Quiénes tenían glucosa entre los que se mencionan aquí? Ahora, ¿cuál es la necesidad diaria de líquido? Varía mucho debido a la gran diversidad de las necesidades diarias derivadas de, en este caso, el tamaño del cuerpo, la actividad física, las condiciones ambientales, el requerimiento diario de agua y electrolitos. Consideran que la ingesta adecuada de agua es de 3.7 litros diarios para los varones y 2.7 para las mujeres. Reiteramos. Depende del tamaño del cuerpo, si eres más alto, si tienes mucho más peso, también necesitas más agua, tienes más actividad física y mira, una de las cosas que estamos mencionando hace un momento, las condiciones ambientales. No sé si ustedes han conocido esos famosos estudiantes que llegan al ITB y en el ITB pasamos ya a una temperatura muy baja porque a veces en un aula existen 2 aires acondicionados y eso nos da mucho frío. Y pasan con 1 litro de agua todo el periodo. ¿Y qué pasan haciendo ellos? Pidiendo permiso para salir a orinar. Porque como consumes tanta agua en un medio frío, o sea, no necesita tu cuerpo. Si, por ejemplo, estuviéramos fuera de casas, Jordan Zambrano, Barzola, Morán, Parrales activan sus cámaras. Y una de las cosas que se establecen justamente por eso es el tema ambiental. Es el tema ambiental como tal. ¿Por qué mencionamos el tema ambiental? Es porque nosotros como deportistas, por ejemplo, no te permiten poder establecer yo quiero estar en este medio ambiente. O sea, cuando tú entrenas, por ejemplo, en el gimnasio, a veces algunos tienen aire acondicionado, significa que no sudas tanto. Que sí tienes deseo, porque a través de la formación de energía se utiliza agua, pero no es que te deshidrataste. Hay personas que llegan al punto de que se pesan antes del gimnasio, alguna vez se pesaron antes de ir al gimnasio, y alguna vez se pesan después del gimnasio. Y justamente después del gimnasio van y se pesan. Y lo único que perdieron eran líquidos. Porque se comienza a deshidratar, a perder líquidos a través de la contracción, a través del calor. Y las mujeres viven de ilusiones. Esta es una ilusión, por ejemplo.
Piensan que bajaron de peso, se estresan. Oye, yo el otro día estaba en 71 kilos y ahora tengo 74. No es que tenías un cambio de peso magistral. Lo que pasó era que tenías una deshidratación, o sea, estás perdiendo líquido por el medio ambiente donde estás entrenando. El 80% de los líquidos que nosotros ingerimos se encuentran a través de el agua, los zumos, la leche, el café, el té, o sea, las bebidas que se puede decir, y el 20% está en frutas y vegetales, que también, por ejemplo, como el tema del pimiento, el tomate, hay muchas cosas que tienen mucha agua como tal. Y aquí hablando de el resumen de las directrices sobre la hidratación, tenemos que va dependiendo, no puedes consumir demasiado agua. Por ejemplo, las personas que trabajan en el atletismo como Carapaz en el ciclismo, No se escucha. imagínate en plena carrera que tú estés tomando un hidratante y ahí mismo agua. No sé si a ustedes les ha pasado que en pleno partido de fútbol vas y te llenas de agua, vas y tomas un montón de agua y te duele el área abdominal y ya no puedes correr. ¿Les ha pasado a ustedes? Sí, Y profesor. y ese es uno de los errores. Por eso es que los deportistas no es que se toma demasiado agua o sobre todo, ¿saben cuál es el error también de muchas personas? Después del ejercicio, solo tomar agua y no consumir electrolitos. Pasan un montón de horas jugando, 2, 3 horas, y no repones de alguna manera a través del sodio, potasio, el magnesio, el calcio, diferentes, el cloro, diferentes electrolitos, los cuales son importantes para que se puedan hidratar y reponer también, porque el sodio tiene que consumirse y el agua se retiene por eso y los demás electrolitos que también influyen en el equilibrio hidroestático. Antes del ejercicio, mira, 400 a 600 ml, 2 a 3 horas antes del ejercicio, 150 a 130 ya durante el ejercicio, mira, no se toma mucho líquido. Después del ejercicio, ahí sí hay que consumir, pero una gran cantidad de agua. En ese caso, mira, 450 a 675 ml de líquido por cada 0.5 kilos de peso perdido. Si perdió, en ese caso, 2 kilos de peso, imagínate, solo haciendo al intervalo de 450 a 675, supongamos que tenemos 550. Son 550 por 4, o sea, prácticamente tienes que reponer más de 2 litros. Eso es importante también. Otra de las cosas que a veces se ven los pacientes hospitalizados, acá dice Carlos, dice, y si después de jugar uno bebe cerveza, te deshidratas más, porque la cerveza es un diurético. Todos los tipos de alcohol son diuréticos, por eso es que amanecen deshidratados. No sé si se han puesto a pensar por qué si pasan bebiendo cerveza toda la noche, al siguiente día amanecen como deshidratados. Amanecen como que no han tomado agua toda la noche. Se quieren... Claro, justamente es un diurético, el alcohol, la cerveza, y estas bebidas hacen que también vayas perdiendo agua y también por ser las toxinas del alcohol vas perdiendo electrolitos. Y por eso es que la mayoría de ustedes después de alcoholizarse quiere al siguiente día tomar mucho jugo de limón, cualquier tipo de agua, o sea, amanecen pero con una sed impresionante. La famosa resaca, pero relacionando el tema hídrico, ¿no? Teacher, se mutió. Y una de las cosas que observamos, tenemos aquí un ejercicio en el cual tenemos un peso inicial antes del deporte y tenemos un peso posterior al deporte.
Y aquí la gran diferencia es de 1.7 kilogramos, o en este caso ml, 1700 ml, o 1700 ml de agua que tiene que reponer después del ejercicio. Ahora vamos a ir hablando acerca de las famosas ayudas ergogénicas. ¿Qué son las ayudas ergogénicas? En este caso, son vamos a ver el tema del valor de las estrategias de nutrición deportiva. Tenemos como esta pirámide, en la mayoría de las pirámides, siempre la parte ancha o la parte inferior es lo que más se debe consumir o lo que más se debe hacer o lo que más tiene valor de alguna manera, siendo cualitativo y cuantitativo según la interpretación que se necesite realizar. La base de una alimentación sana con relación al entrenamiento y el desarrollo del deportista. Mira. Después de esto, vienen los efectos beneficiosos del uso de alimentos deportivos para restablecer las reservas energéticas del glucógeno y los lípidos y el estado hídrico de cada entrenamiento o competición. Y aquí resaltamos las famosas ayudas ergogénicas que tienen los pacientes o los deportistas, en el cual ustedes pueden ir revisando. Bueno, aquí se hace una forma de cómo calcular el tema de la sal también. Pero quiero resaltar las ayudas ergogénicas. Las ayudas ergogénicas son cualquier técnica de entrenamiento, aparato mecánico, práctica nutricional, método farmacológico o técnica fisiológica que permita mejorar la capacidad de rendimiento del ejercicio y las adaptaciones al entrenamiento. El uso de ayudas ergogénicas en forma de suplementos dietéticos es una práctica generalizada en todos los deportes. Muchos atletas, tanto aficionados como profesionales o de élite, usan alguna forma de suplemento dietético, sustancias que se obtienen con recetas o por medios ilegales u otras comercializadas como suplementos, vitaminas, minerales para mejorar el rendimiento deportivo o para ayudar a la pérdida de peso. Acá tenemos las recomendaciones para el uso de alimentos y bebidas deportivas. Tenemos las directrices para el consumo durante el ejercicio. Y aquí hay diferentes tipos de bebidas que se pueden observar. Tenemos bebida deportiva, antes, durante y después. Mira cómo se va aumentando la cantidad antes o durante. Después hay bebidas deportivas, bebidas energéticas con alto contenido de carbohidrato o hipertónicas. Hay barritas deportivas, batidos deportivos, geles energéticos. También ciertos productos que con el paso del tiempo, ayudas ergogénicas como esos tipos de suplementos específicos como el cetoglutarato, vamos a ir viendo si es que son permitidos o no también y qué efectos secundarios tienen. Mira, este no tiene ningún efecto secundario y es legal. La enzima mitocondrial que interviene en la producción de energía no tiene ningún efecto secundario y es legal. La arginina, ningún efecto secundario, es legal. Los aminoácidos de cadena ramificada, es legal. Mira que aquí sí hay efectos secundarios. También tenemos la glutamina. Si han escuchado este famoso HMB. Chicos, ¿se han escuchado el famoso HMB que aparece en el Ensure? Dice Ensure Advance con HMB, se llama el hidroximetilglutaril butirato, que es un tipo específico de aminoácido o de sustancia. Es un anticatabólico y potencia la recuperación de proteínas, la síntesis de proteína y de glucógeno, que normalmente revisamos aquí. Y así hay muchísimos que se van dando, pero en este caso hay muchos que son la mayoría legales y que no tienen efectos secundarios, otros sí. Y aquí sí vemos a los que están prohibidos, mira. La efedrina, otros simpatomiméticos, la pseudofedrina, el majuán. Todo esto genera una estimulación del sistema nervioso central y un aumento de la energía, pero están prohibidas y puede generar inquietud, nerviosismo, taquicardia, arritmias, hipertensión y hasta la muerte. En ustedes van a escuchar mucho el tema de la glucosamina. Esta glucosamina, ¿qué tiene?
es un reemplazo para que las personas que tienen muchos dolores, es un antiinflamatorio no esteroidal, y esto permite que la mayoría de las personas pueda utilizar menos de estos antiinflamatorios y pueda utilizar la glucosamina. Además de esto, tenemos también la famosa hormona de crecimiento que se ha ido utilizando, y hay importantes y peligrosos, por eso es que está prohibido y es ilegal. El tema del MSM, el NO, que de alguna manera tienen ciertas funciones específicas, y bueno, aquí podemos ir viendo muchísimos tipos de ayudas ergogénicas que, a pesar de ser legales, algunas no se han descrito los efectos secundarios. Otros pueden generar, como aquí el bicarbonato de sodio, mira, molestias gástricas, meteorismo, diarrea, peligroso en dosis altas, alcalosis, y así se puede ir observando cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar acerca de qué sucede cuando las personas abusan de los esteroides anabólicos, andrógenos en los deportistas. Tenemos niños, en ese caso, ¿qué le pasa a los niños? Cierre prematuro de las placas epifisiarias. En los hombres aumenta el deseo sexual, les da el acné vulgar, genera la hipertrofia mamaria, hipotrofia testicular, y la infertilidad es lo que genera el abuso de esteroides en los varones. En las mujeres se genera una hipertrofia del clítoris y un exceso de vello corporal. Hablando del rendimiento deportivo, se genera un aumento de la fuerza y la masa corporal magra sin aumento de resistencia. En el sistema cardiovascular, aquí es donde donde algunos de los famosos deportistas de SmackDown, de esta lucha libre, uno falleció justamente a los 30 años de edad. ¿Y por qué falleció? Justamente por el abuso de estos esteroides, porque lo que hacen los esteroides es disminuir el HDL y elevar la presión arterial, y también aumenta el LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, y esta baja densidad es lo que va a generar esas cosas. El sistema hepático, las inmunodeficiencias que se puede observar aquí. El tema de la salud mental, incremento de comportamientos agresivos, trastornos de estado de ánimo, depresión, hipomanía, psicosis, tendencias homicidas, manía, delirios, las alteraciones metabólicas, alteraciones en el sistema hemostático, en las vías urinarias, metabolismo de la glucosa alterado, depresión del sistema inmunitario, bajas concentraciones de hormonas tiroideas y efectos físicos. Mira, talla baja, rotura de tendones. Por eso tienes que preguntarle cuando venga uno de tus pacientes, si es que ha sido roto su músculo, su tendón, ser sincero y preguntarle: si usted es deportista y tomó esteroides, comuníqueme. Porque eso va a generar Ceballos, Barzola, Cabrera, Castro, que tienen sus cámaras. Y lo que estamos viendo ahora, el acné, mira, en la piel, quistes, cuero cabelludo graso, es lo que se va tomando en cuenta aquí, mira. Cuero cabelludo graso es lo que se establece en la parte de los tejidos, en este caso, y podemos establecer lo demás. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver ahora, para finalizar la clase del día de hoy, un video donde se muestra cómo las mujeres abusaron de los esteroides. Y estos esteroides les cambiaron, eso fue muy notorio en ellos. Vamos a ver. Y esto hace que ustedes también esperemos que algún momento no tengan deportistas así y que no hayan tenido que observar estos cambios radicales que ahora se ven solo por el precio de tener un supercuerpo. Pero bueno,
lo que es para ellos un supercuerpo. Está claro que a lo largo de la historia siempre se ha admirado a personas con capacidades superiores al resto, como alguna habilidad deportiva, una inteligencia superior o en mayor medida, quizá, una persona con músculos enormes. Pero esto evidentemente, combinado con un poco de imprudencia y obsesión por más y más, lleva a ciertas personas a consumir sustancias artificiales que logran agrandar esos músculos más allá de su límite natural. El día de hoy les toca a las mujeres. Les presento 4 mujeres que abusaron de los esteroides. En el puesto número 4 tenemos a Brigitta Brezovac, una mujer culturista de origen esloveno, que a los 14 años de edad comenzó a entrenar en el gimnasio casero que tenía su novio. En dicho gimnasio estaban las fotos de Corina Everson y Angel Langer, y eso terminó provocando en ella una inspiración para comenzar a entrenar seriamente y convertirse en culturista, participando posteriormente en 2001, luego de unos meses de preparación, en su primer competición de manera amateur. Más adelante, durante una competición de fitness en 2004, los jueces la descalificaron de la misma debido a ser demasiado musculosa y la pasaron a competir con el resto de los fisicoculturistas. Más adelante, en 2010, tuvo su primer competición profesional y desde allí participó en competencias locales en su país, internacionales de la IFBB, y hasta que se retiró de las competiciones. En el puesto número 3 tenemos a Candice Armstrong, una mujer londinense. Sí, es una mujer que en su juventud más temprana ha sido o ha ejercido el trabajo de camarera. Luego, en su afán por aumentar un poco su musculatura, se pasó de la raya, como diría Maradona, al punto de que afirma haberse convertido en hombre. Creo que no hace falta que yo lo diga, ya está a la vista. ¿Pero por qué? Bueno, ciertamente los esteroides son una variación de testosterona sintética. Y si aún no lo sospechás, la testosterona es una hormona masculina que provoca crecimiento muscular, crecimiento de vello facial, engrosamiento de voz, en fin, todo lo que nos pasa a los hombres en la adolescencia. Bueno, a algunos hombres. A ella le pasó esto por el consumo excesivo de esteroides. Además de lo ya mencionado, está sufriendo acoso en la calle por su condición física. Aunque a decir verdad, yo no sé quién se atreve a decirle algo a ella. Pero bueno, en fin, he allí su transformación. En el puesto número 2 tenemos a Denise Rutkowski. Fue, obviamente, una culturista que empleó sustancias anabolizantes para mejorar su aspecto muscular. Como podrán ver en las imágenes, tenía un muy buen aspecto, pero en el año 1993 decidió abandonar abruptamente su carrera, a pesar de haber quedado tercera en una muy importante competición de culturismo. Con el pasar del tiempo, lamentablemente su aspecto fue cambiando, debido a ciertos efectos secundarios que posee el consumo de estas sustancias. Y el resultado final es este. Parece de esos tipos que están ingresando a una clínica de rehabilitación luego de una sobredosis de heroína. Pero no. Alopecia, es decir, caída del cabello, marcas faciales, incluso barba, y ni hablar del poco amor propio. Logran así, y queda así. En el puesto número 1 tenemos a Andreas Krieger, Heidi Krieger, quien fue una importante competidora para Alemania Occidental en la disciplina lanzamiento de peso. Como todos o casi todos los competidores olímpicos de aquel entonces, y Heidi no era la excepción, se dopaba con sustancias anabolizantes para aumentar su rendimiento, cosa que hoy en día está prohibida. Llegó a ganar una medalla de oro en un campeonato europeo de atletismo, y en los años 90 decidió retirarse y finalmente, en el año 1997, realizarse una cirugía de reasignación sexual, es decir, pasar de ser mujer a ser hombre. Según especialistas que fueron testigos de su cambio, dicen que los anabólicos fueron en gran parte influyentes en el cambio de sexo que experimentó Heidi, o mejor dicho, Andreas. Actualmente, el abuso de estas sustancias hizo que él no pueda realizar diversas cosas que para el resto de los humanos podrían ser normales, como por ejemplo dormir de lado, ya que le provoca demasiado dolor e incomodidad. Hasta aquí ha llegado el top. Si te gustó, podrías dejarme... Listo, chicos. Entonces, miren todo lo que puede causar el abuso de los esteroides a nivel deportivo. Así que, por favor, si ustedes asesoran a algún deportista, siempre recomendarle que no abuse de ellos para que tampoco pueda dañar sus músculos o articulaciones y demás áreas que se pueden relacionar.
Prestemos atención a la asistencia para poder finalizar. Puedes dejar de grabar ya, Javier.